En los últimos años hemos tenido la suerte de ver el cierre de algunos de los misterios no resueltos más atroces del mundo, desde la detención del asesino del Estado Dorado hasta la de Paul Flores, quien fue responsable del asesinato de Kristen Smart en 1996. Sin embargo, algunos de los casos más desconcertantes del último siglo aún permanecen frustrantemente sin resolver. Únete a nosotros en el episodio de hoy mientras examinamos dos infames casos sin resolver que aún están sin resolver. Sharon Gallegos, antes llamada la pequeña señorita Nadie. El 31 de julio de 1960, el cuerpo de una niña fue descubierto en el lecho del arroyo Sand Wash, en Old Alamo Road, en Congress, Arizona, por un maestro que había salido a recoger piedras para decorar su jardín. La niña estaba vestida con pantalones cortos rojos, una blusa azul abotonada y llevaba sandalias en los pies que anteriormente habían sido de talla adulta y se habían recortado para que le quedaran. Sus uñas de pies y manos estaban pintadas de rojo. Se recuperó poca evidencia de la escena. Los investigadores teorizaron más tarde que se habían hecho 2 intentos más para cavar una tumba para la niña, y hubo más alteraciones en el suelo cerca de donde fue encontrada. Además, las marcas de los neumáticos indicaban que el perpetrador había conducido fuera de la autopista 93, a unos 500 metros al oeste de donde fue hallada. Luego dio la vuelta al vehículo y se marchó tras deshacerse del cuerpo. Otros elementos de interés que se encontraron incluyeron un conjunto de huellas de pies de tamaño adulto y posiblemente las de un niño con sandalias, lo que indicaba que la pequeña había caminado con su asesino hasta el lugar de entierro. Aunque se encontró un cuchillo oxidado y ensangrentado en la escena, nunca se conectó de manera concluyente con el caso. Se describió a la niña como blanca, de entre 5 y 7 años de edad, y de una estatura entre 1,10 m y 1,35 m. Pesaba entre 22 a 27 kilogramos y había estado muerta por unas 2 semanas antes de ser encontrada. Aunque su cabello era marrón, había evidencias de que había sido teñido en un tono castaño rojizo. Además, sus dientes estaban en notablemente buen estado. No se pudo determinar la causa de muerte, pero se clasificó como homicidio. No había evidencia de heridas por perforación o fracturas óseas, pero su cuerpo estaba carbonizado por haber sido incendiado alrededor del momento de su muerte. En las siguientes semanas, los investigadores buscaron respuestas. Se interrogó a los delincuentes sexuales infantiles locales y se revisaron los registros de niños desaparecidos en los estados circundantes. Hubo algunas especulaciones de que la niña pertenecía a una familia de transeúntes debido a un testimonio de un testigo del 27 de julio, solo unos días antes del descubrimiento de su cuerpo. Posteriormente, una familia de transeúntes fue entrevistada, pero descartada de la investigación. En agosto, menos de una semana después, las autoridades comenzaron a especular que el cuerpo era de Sharon Gallegos, una niña de 4 años que desapareció de Alamogordo, Nuevo México, el 21 de julio de 1960. Aunque la ropa que llevaba no coincidía con la que se encontró a Jane Doe, los investigadores afirmaron que no podían descartar a Sharon porque la ropa podría cambiarse fácilmente. Sin embargo, más tarde afirmaron que no creían que ella fuera la niña no identificada debido a las diferencias entre la edad estimada de Jane Doe y la edad de Sharon. En marzo de 1961, las autoridades investigaron la posibilidad de que el cuerpo descubierto fuera el de Deborah Jane Dudley, una niña de 4 años desaparecida en Virginia. Carol Ann, la hermana mayor de Deborah, de 7 años, fue encontrada muerta y envuelta en una manta el 9 de febrero de 1961 tras sufrir graves abusos y negligencia por parte de sus padres.
Los restos de Deborah fueron hallados en el sur de Virginia y sus padres fueron acusados de los dos asesinatos. El caso de la pequeña niña desconocida finalmente se enfrió a medida que las pistas se agotaban y las pruebas no producían más información. Mientras no fue identificada, se le apodó Pequeña Señorita Nadie. No fue hasta 2018 que el caso comenzó a recibir un renovado interés, cuando los investigadores exhumaron el cuerpo de la pequeña niña para poder tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados financió este evento. La muestra fue recolectada con éxito y se realizó un nuevo examen forense en los restos, que reveló que la pequeña señorita Nadie no tenía entre 5 y 7 años de edad. Es más probable que tuviera entre 3 y 6 años, y se estimó que su altura era de alrededor de 3 pies y 6 pulgadas. El Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas posteriormente realizó una reconstrucción facial de cómo podría haber lucido mientras estaba viva, aunque no condujo a ningún progreso nuevo en el caso. No fue hasta 2022, cuando se utilizó la prueba de genealogía, que a Little Miss Nobody finalmente se le dio su verdadero nombre. El 15 de marzo se anunció oficialmente que ella era en efecto Sharon Galagos, una niña de 4 años desaparecida. Su cuerpo fue posteriormente reenterrado junto a su madre y abuela después de una pequeña ceremonia realizada por sus familiares vivos. En el momento de su desaparición, Sharon vivía en Alamogordo, en Nuevo México, con su madre, 2 hermanos mayores, su abuela y 6 otros parientes, 4 de los cuales también eran niños. No tuvo contacto con su padre biológico, quien abandonó a su madre cuando Sharon era solo un bebé. Según la familia, la vida era difícil debido a las restricciones financieras, pero eran un grupo muy unido. Los seres queridos recordaban a Sharon como una persona peleona y despreocupada. Le encantaba jugar afuera con sus hermanos y los otros niños del vecindario y disfrutaba cuando le encomendaban recados simples. El 21 de julio de 1960, cerca de las 3 p.m., Sharon fue secuestrada mientras jugaba con sus 2 primos en un callejón detrás de su casa. Una pareja se acercó a la niña de 4 años y le ofreció dulces y ropa si subía a su coche. Sin embargo, Sharon rechazó. Finalmente fue arrastrada al vehículo, que se describió como un viejo coche verde sucio y se cree que es un sedán Dodge o Plymouth modelo 1951 o 1952 de color verde oscuro. Según testigos, una mujer baja, corpulenta y de unos 30 años obligó a Sharon a entrar en el coche. Tenía cabello rubio sucio y usaba gafas. El hombre en el vehículo fue descrito como delgado, de tez clara, nariz larga y cabello recto y de color arena. Después de arrastrar a Sharon al interior, el coche aceleró y se fue. Fue visto por última vez girando hacia la quinta calle. Los primos de Sharon alertaron de inmediato a su madre, quien llamó a la policía. En menos de una hora, las autoridades establecieron bloqueos de carreteras en la frontera entre Texas y Nuevo México, deteniendo vehículos que coincidían con la descripción de los testigos. Sin embargo, los responsables nunca fueron atrapados. Los investigadores creen que la pareja que secuestró a Sharon la había acechado por semanas antes de su desaparición. El 17 de julio, solo unos días antes de que desapareciera, se vio a una pareja en un sedán verde oscuro, poco después de que la familia Gallegos asistiera a un servicio religioso. La pareja ya tenía 2 niños en la parte trasera del coche, un niño y una niña. Y varios testigos recordaron más tarde que la mujer hizo varias preguntas a los asistentes al servicio religioso sobre Sharon y su madre. La madre de Sharon también le dijo a las autoridades que en los días previos a su desaparición, Sharon se había vuelto más aprensiva y cautelosa. A menudo no quería hacer los recados que su madre le pedía, como ir a la tienda de comestibles, cosas que antes le gustaba y se sentía cómoda haciendo. También se alteraba visiblemente cada vez que veía el sedán verde oscuro y a menudo pedía a los familiares que la recogieran y la llevaran más allá de él. 2 días antes de que se llevaran a Sharon, se vio a una mujer parecida a la que la obligó a subir al sedán, tocando la puerta de un vecino. Según informes,
preguntó al vecino sobre Sharon y su madre, buscando específicamente su dirección. También preguntó cuántos hijos tenían y cuál era el estado de su situación financiera actual. La mujer afirmó que hacía tales preguntas porque buscaba ofrecerle un trabajo a la familia. Los investigadores sabían que tras el secuestro, probablemente los perpetradores no buscaban un rescate. Dado que los gallegos apenas tenían efectivo, parecía más probable que Sharon había sido el objetivo específico, considerando toda la información. Pero la razón del objetivo sigue siendo incierta hasta hoy. A pesar de la atención masiva de los medios de comunicación en torno al caso, aún no se han anunciado sospechosos y la investigación sobre su muerte sigue en curso. Si tienes alguna información sobre el caso de Sharon, puedes contactar al Departamento de Policía de Alamogordo al 575-429-4300. Anne Marie Burr. Alrededor de las 8 de la noche del 30 de agosto de 1961, Anne Marie Burr, de 8 años, y sus 3 hermanos menores se fueron a la cama. Los 4 vivían con sus padres en Tacoma, Washington, y tanto Anne Marie como su hermana menor, Mary, que tenía solo 3 años, compartían una habitación, mientras que Julie, de 7 años, y Gregory, de 5, compartían otra. En algún momento, en medio de la noche, Anne Marie despertó a sus padres para alertarles de que Mary estaba llorando. La niña se rompió el brazo y llevó un yeso hasta curarse. Beverly consoló a Mary antes de pedirles que se fueran a dormir. En las primeras horas de la mañana, el perro de la familia comenzó a ladrar, aunque no está claro si esto es relevante para el caso. Beverly despertó con el llanto de Mary alrededor de las 5:30 de la mañana. Entró al cuarto de la niña y descubrió que Anne Marie no estaba. Beverly recordó que esa noche había cerrado con llave la puerta principal como siempre lo hacía. Pero ahora la puerta principal estaba entreabierta y la ventana de la sala había sido forzada. Se descubrió un hilo rojo pegado al marco, mientras que un banco de jardín que anteriormente estaba detrás de la casa había sido movido a la ventana, permitiendo a alguien bajar sin sufrir daño. Se podía ver una huella fuera de la ventana, y aunque había sido deformada un poco por la lluvia de la noche anterior, las autoridades concluyeron más tarde que probablemente era de un zapato deportivo Keds de talla 6 o 7, que probablemente pertenecía a un hombre de estatura pequeña o a un adolescente. Se encontró una huella similar en la parte trasera de la casa, cerca de la ventana del sótano. Más tarde se recuperó una huella parcial de la palma de la mano del banco y se dejó una pequeña cantidad de evidencia biológica en el punto de entrada. Se creía que era del perpetrador. No había señales de lucha en la habitación de Anne-Marie o en el resto de la casa. Los hermanos que dormían en el sótano no fueron perturbados en la noche. Beverly recordó que ella y su esposo oyeron al perro ladrar, pero pensaron que era por el mal clima. Los padres de Anne-Marie reportaron su desaparición de inmediato, y las autoridades iniciaron prontamente una investigación. Tras ver las huellas, inspeccionaron el cuarto del niño de 8 años. La madre notó que no faltaba nada, sugiriendo que ella no se fue por voluntad propia. Al momento de su desaparición, ella usaba una bata de noche azul, un collar con un medallón de la Virgen y el niño y una pulsera de identificación. La búsqueda de Anne-Marie involucró a 100 soldados estacionados en Fort Lewis, 50 miembros de la Guardia Nacional y policías locales y voluntarios. Para las 11 p.m. de esa noche se habían registrado más de 75 cuadras alrededor de la residencia Burr sin recuperar ninguna evidencia. Más tarde se usó equipo de buceo para rastrear la bahía de Commencement, pero de nuevo la búsqueda no tuvo éxito. Alrededor de este tiempo, los vecinos le dijeron a la policía que a veces habían visto a alguien mirando a través de las ventanas de la casa de los Burr, pero no pudieron dar una descripción útil. Solo en los primeros 12 días se entrevistó a más de 1,500 personas en relación con la desaparición, incluyendo varios sospechosos potenciales. Los investigadores creían firmemente que Anne-Marie había sido llevada por alguien que ella conocía, ya que no parecía haber luchado.
pero también se aseguraron de examinar la posibilidad de que los delincuentes sexuales en el área pudieran ser responsables. El primer sospechoso fue Hugh Morse, de 31 años presuntamente relacionado con el asesinato de Candy Rogers, una niña de 9 años, en 1959. Morse era un asesino en serie condenado con un extenso historial delictivo que fue encarcelado definitivamente en 1961 tras una década de crímenes. Durante la década fue encarcelado por múltiples delitos como violación, robo, asalto y abuso infantil. Más tarde se descartó su participación en la muerte de Candy Rogers a través de ácido desoxirribonucleico, pero no parece que se haya descartado definitivamente en el caso de Anne-Marie. Otro sospechoso era un adolescente local, Robert Bruces, de 15 años, quien tenía una buena relación con Anne-Marie, y supuestamente se refería a ella como mi chica, mientras que la niña de 8 años se refería a él como chico amante. Aunque no se encontró evidencia para vincular a Bruces con el caso, falló su primer polígrafo, lo que levantó sospechas. Afirmó que se debía a sus nervios y pasó un segundo en 1964. Los investigadores intentaron vincular a Ralph Everett Larkey con el caso, pero se quitó la vida antes de que pudiera ser detenido por los investigadores. Larkey era sospechoso en otro caso de secuestro también, después de la desaparición de Anne-Marie. Su familia recibió una demanda de rescate, pero la policía pudo rastrear al hombre que la hizo y se descubrió que no estaba involucrado en el caso en absoluto. Más tarde, fue acusado de conducta desordenada. La principal razón por la que el caso de Anne-Marie es tan infame es que el sospechoso más notable en su caso es el famoso asesino en serie Ted Bundy. Después de que Bundy fue detenido en 1978, los investigadores lo observaron en relación con la desaparición de la niña de 8 años con muchas personas, medios de comunicación e investigadores de Internet cuestionando si ella fue su primera víctima real. Bundy vivía en Tacoma cuando tenía 14 años y trabajaba como repartidor de periódicos en el vecindario de Anne-Marie en 1961. Además, visitaba con frecuencia a su tío abuelo, quien daba recorridos en una universidad cuyo campus estaba a solo unas pocas cuadras de la residencia de los Burr. La huella de zapato talla 6 dejada en la escena de la desaparición habría sido consistente con Bundy como un perpetrador adolescente. Aunque se le preguntó sobre el caso, Bundy se negó a confesar. Le dijo a la policía que no habría lastimado a una niña pequeña, a pesar de que famosamente mató a Kimberly Leach, de 12 años, justo antes de ser aprehendido. En 1987, Bundy le dijo a Robert D. Keppel que había casos de los que nunca hablaría, porque los realizó muy cerca de casa, de la familia, o involucraban víctimas muy jóvenes. Se ha señalado que el caso de Anne-Marie encaja perfectamente en estas tres categorías. Los padres de Anne-Marie dijeron que ni ellos ni su hija conocían o habían conocido a Bundy. Sin embargo, la escritora de crímenes y periodista Rebecca Morris argumentó que según su investigación y fuentes, los dos sí se conocían. Cita: a Anne le gustaba seguir a Ted cuando preparaba sus periódicos para la entrega por la tarde. Morris también ha señalado que Bundy contó una historia escalofriante a los investigadores poco antes de su ejecución. Cita, hablando en tercera persona, hipotéticamente, básicamente contó la historia sobre un crimen muy temprano, donde sacó a una joven de una casa, la agredió sexualmente en el huerto de al lado. Anne-Marie y su familia vivían al lado de un huerto. Bundy concluyó su historia hipotética afirmando que arrojó a la chica en una zanja profunda y observó mientras su familia y la policía la buscaban. Sin embargo, se ha argumentado que a Bundy le gustaba jugar juegos con los investigadores y no tendía a decir la verdad, lo que llevó a algunos a especular que simplemente estaba jugando con las autoridades y los seres queridos de Anne-Marie. Mientras tanto, los padres de Anne-Marie le dijeron a los medios su creencia de que los restos de su hija habían sido enterrados en el campus de Universidad de Puget Sound, ya que había una construcción en curso allí en el momento de su desaparición. Beverly Burr contactó a Bundy después de su arresto, pero él negó estar involucrado y se refirió a sí mismo
como un niño normal de 14 años en ese momento. Beverly agregó que Bundy tendía a evitar las preguntas reales. En 2011 se comparó el ácido desoxirribonucleico de Bundy con las pruebas halladas en la casa de los Burr, pero no se pudo obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico completo de estas, por lo que no se logró conectarlo con la escena del crimen. El caso de Anne-Marie Burr aún está sin resolver. Fue vista por última vez en la noche del 30 de agosto de 1961 en la casa de sus padres en Tacoma, Washington, cuando tenía solo 8 años. Se describe a una mujer blanca de cabello rubio y ojos avellana. En el momento de su desaparición, medía 4 pies y 2 pulgadas de altura y llevaba un camisón azul hasta los tobillos con flores blancas y azules en él. También llevaba una pulsera de identificación de plata y un collar de cadena con un medallón de la Virgen y el niño en él. Anne-Marie tiene marcas rojas en su mano izquierda y uñas deformes debido a una infección por hongos. Si aún está viva, tendrá 72 años. Su padre y madre murieron en 2003 y 2008 respectivamente, pero sus hermanos aún están vivos y esperan encontrar respuestas. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Anne-Marie, puedes contactar al Departamento de Policía de Tacoma al 25379-84721 o a Crime Stoppers, Estados Unidos de América, al 1-800-222-8477. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Recuerda dar like a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.